La mayoría de las personas pierde el respeto de los demás antes de pronunciar la primera palabra. Parece una afirmación exagerada, pero numerosos estudios sobre percepción social muestran que nuestro cerebro comienza a formar juicios en apenas unos segundos. Y, curiosamente, uno de los errores más comunes consiste en subestimar a quien permanece en silencio. ¿Por qué algunas personas dominan una habitación sin levantar la voz, mientras otras hablan durante minutos y apenas dejan huella? La respuesta no está en la personalidad, ni en la suerte, ni en un supuesto talento innato. Está en la forma en que la mente humana interpreta la información y, sobre todo, la ausencia de ella. Lo más sorprendente es que cuando entiendas este mecanismo, probablemente recordarás conversaciones que hasta hoy habías interpretado completamente al revés. Imagina una reunión de trabajo. 5 personas discuten una idea con entusiasmo. Todos intentan convencer, interrumpen, justifican sus opiniones y buscan llamar la atención. Sin embargo, hay una sexta persona que apenas habla. Observa, escucha, hace una pausa antes de intervenir. Cuando finalmente dice una sola frase, el grupo guarda silencio. ¿Qué ocurrió? Lo curioso es que muchas veces no fue únicamente el contenido de sus palabras lo que captó la atención, sino todo lo que sucedió antes de pronunciarlas. Nuestro cerebro interpreta las pausas de manera distinta a como solemos creer. La psicología cognitiva ha demostrado que las personas sentimos una fuerte necesidad de completar la información que nos falta. Cuando alguien habla constantemente, reduce la incertidumbre. Pero cuando alguien revela muy poco, nuestra mente comienza a llenar esos espacios vacíos con hipótesis. Ese fenómeno está relacionado con procesos ampliamente estudiados sobre inferencia social y percepción. En otras palabras, el silencio no deja la mente en blanco, la obliga a trabajar. Pero aquí ocurre algo inesperado. Ese mismo mecanismo puede jugar a favor o completamente en contra, porque el silencio no siempre transmite seguridad. En algunos contextos puede interpretarse como desinterés, ansiedad o falta de preparación. Entonces, ¿por qué unas personas parecen proyectar autoridad permaneciendo calladas, mientras otras generan la impresión opuesta? La diferencia está en algo que casi nadie nota, y no tiene que ver con las palabras. Antes de responder, piensa en una escena cotidiana. En una entrevista laboral, un candidato responde cada pregunta de inmediato, sin detenerse un instante. Otro escucha atentamente, mantiene contacto visual, reflexiona unos segundos y luego responde con calma. Aunque ambos digan prácticamente lo mismo, muchas personas perciben al segundo como más seguro. Investigaciones sobre comunicación interpersonal sugieren que pequeñas pausas antes de responder pueden asociarse con deliberación y autocontrol, siempre que el resto del lenguaje corporal sea coherente. Sin embargo, esa percepción depende del contexto y no debe interpretarse como una regla universal. Aquí comienza el verdadero problema. Solemos creer que la confianza consiste en reaccionar rápido, pero la verdadera confianza rara vez siente la necesidad de demostrar que existe. Esa idea aparece también en investigaciones sobre la autorregulación emocional. Quienes toleran mejor la incertidumbre suelen resistir el impulso de responder de inmediato, no porque sepan más, sino porque no sienten la presión constante de llenar cada segundo con palabras. Existe un patrón oculto que aparece en negociaciones importantes. Los negociadores experimentados suelen utilizar el silencio después de presentar una propuesta. No necesariamente para manipular,
sino porque entienden que las pausas permiten procesar información y reducen las respuestas impulsivas. De hecho, especialistas en negociación como William Ury han descrito el valor de escuchar activamente y dejar espacio para que la otra parte reflexione antes de responder. Lo interesante es que ese silencio también cambia la dinámica emocional de la conversación, y esto cambia completamente la forma de entender el comportamiento humano. Muchas veces interpretamos a la persona más habladora como la más segura, cuando en realidad, hablar mucho puede obedecer a motivos muy diferentes: entusiasmo, nerviosismo, deseo de agradar o simplemente costumbre. Del mismo modo, el silencio puede expresar concentración, prudencia, timidez o serenidad. La conducta revela más que las palabras cuando observamos el conjunto y no un único detalle. Ahora imagina otra situación. Estás conversando con alguien que mantiene una postura relajada, escucha sin interrumpir y formula una pregunta precisa, justo cuando todos creen que el tema está resuelto. De pronto, toda la conversación cambia de dirección. ¿Por qué esa intervención tiene tanto peso? Lo sorprendente aparece cuando comprendemos cómo funciona la atención humana. Nuestro cerebro se adapta rápidamente a los estímulos repetitivos. Cuando todos hablan al mismo ritmo, la información comienza a parecer predecible. Pero una pausa rompe ese patrón. Y cuando un patrón se rompe, la atención despierta. Los neurocientíficos llevan años estudiando este fenómeno. El cerebro presta especial atención a los cambios inesperados del entorno, porque, desde un punto de vista evolutivo, detectar lo diferente podía significar la diferencia entre el peligro y la supervivencia. Esa sensibilidad explica por qué un momento de silencio en medio de una conversación intensa puede captar más atención que un aumento de volumen en la voz. Sin embargo, aún falta el mecanismo más profundo, porque el silencio no solo cambia lo que los demás perciben de nosotros, también modifica la forma en que nosotros mismos pensamos. Y ese proceso comienza mucho antes de abrir la boca. Continúa en la siguiente entrega. Cuando una persona aprende a tolerar el silencio, ocurre algo interesante. Deja de reaccionar automáticamente y empieza a responder de forma más consciente. Daniel Kahneman, en su trabajo sobre los 2 sistemas de pensamiento, explica que gran parte de nuestras decisiones cotidianas provienen de procesos rápidos e intuitivos, mientras que las decisiones más reflexivas requieren una pausa. Esa pausa, aunque dure apenas unos segundos, puede cambiar el rumbo de una conversación, una negociación o incluso una relación. Piensa en una discusión entre 2 amigos. Uno responde impulsivamente a cada comentario. El otro escucha hasta el final antes de hablar. ¿Quién tiene más probabilidades de comprender realmente lo que está ocurriendo? Lo curioso es que muchas personas interpretan ese silencio como debilidad. Sin embargo, con frecuencia ocurre exactamente lo contrario. La capacidad de contener una respuesta inmediata suele estar relacionada con un mayor autocontrol emocional, una habilidad ampliamente asociada con mejores relaciones interpersonales y una toma de decisiones más equilibrada. Pero aquí aparece una paradoja. Permanecer callado no siempre genera respeto. De hecho, cuando el silencio nace del miedo al rechazo o de la incapacidad para expresar una opinión importante, puede convertirse en un obstáculo. Por eso, la verdadera diferencia no está en hablar poco o mucho, sino en elegir conscientemente cuándo hacerlo. El poder rara vez necesita llamar la atención.
pero tampoco desaparece cuando llega el momento de expresarse. Existe una historia que ilustra muy bien este principio. Durante una negociación empresarial, dos equipos debatían durante horas sin alcanzar un acuerdo. Cada argumento encontraba una respuesta inmediata. La conversación se volvió cada vez más rápida y emocional. Entonces, uno de los negociadores dejó de hablar durante unos segundos después de escuchar la última propuesta. Nadie dijo nada. Ese breve silencio obligó a todos a reconsiderar lo que acababan de expresar. Finalmente, otra persona rompió el silencio proponiendo una alternativa que terminó beneficiando a ambos grupos. No fue el silencio el que resolvió el conflicto, sino el espacio mental que permitió crear una nueva posibilidad. La mayoría interpreta esto al revés. Cree que el silencio consiste en no hacer nada. En realidad, escuchar activamente es una de las tareas cognitivas más exigentes que existen. Requiere inhibir el impulso de interrumpir, prestar atención al contenido, observar el lenguaje corporal y detectar aquello que no se está diciendo. Comprender las emociones es comprender las decisiones, porque muchas veces las personas actúan movidas por sentimientos que nunca expresan con palabras. Y aquí surge otro patrón oculto. Diversas investigaciones sobre comunicación muestran que una parte importante del significado de un mensaje depende del contexto, la expresión facial, el tono de voz y la postura corporal. Por eso, dos personas pueden pronunciar exactamente la misma frase y producir efectos completamente distintos. El silencio también comunica, pero únicamente cuando está acompañado por señales coherentes. Una postura relajada, una mirada estable y una expresión tranquila transmiten algo muy diferente a un silencio acompañado de tensión, evasión visual o incomodidad. Quizá ahora estés recordando a alguien que parecía ejercer una influencia difícil de explicar. Tal vez era un profesor que hablaba despacio y conseguía captar toda la atención del salón. O un líder que no intervenía constantemente, pero cuyas palabras parecían tener un peso especial cuando finalmente decidía hablar. ¿Era magia? No. Era una combinación de percepción, expectativas y comportamiento. Sin embargo, existe un error todavía más frecuente. Muchas personas empiezan a valorar el silencio como si fuera una técnica para parecer más importantes. Y ahí es donde todo pierde sentido. El cerebro humano detecta con sorprendente facilidad cuando una conducta es artificial. Un silencio utilizado únicamente para impresionar puede generar el efecto contrario y transmitir rigidez o falta de autenticidad. La verdadera confianza no depende de aprobación. Surge cuando ya no existe la necesidad constante de demostrar valor ante los demás. Lo realmente sorprendente aparece casi al final de esta historia. Durante años hemos asociado el liderazgo con la capacidad de hablar bien. Pero numerosos estudios sobre equipos de trabajo muestran que los mejores líderes no son necesariamente quienes hablan más, sino quienes hacen mejores preguntas, escuchan con atención y crean espacios donde otras personas también pueden aportar ideas. Esa diferencia cambia por completo la forma en que entendemos la influencia. Imagina una sala donde todos intentan destacar al mismo tiempo. Las voces se superponen. Cada persona busca imponer su punto de vista. En ese ambiente, el recurso más escaso deja de ser la información. Lo verdaderamente escaso es la atención. Y quien comprende cómo funciona la atención,
comprende una parte importante del comportamiento humano. No porque controle a los demás, sino porque entiende que las personas recuerdan aquello que rompe sus expectativas. Esto explica por qué ciertas conversaciones permanecen en nuestra memoria durante años. No recordamos únicamente lo que alguien dijo. Recordamos cómo nos hizo sentir, las pausas que nos obligaron a pensar y las preguntas que siguieron resonando mucho después de terminar la conversación. Nuestro cerebro almacena con mayor facilidad aquello que despierta curiosidad, emoción y reflexión. Pero aún queda una última idea. Nunca subestimes a una persona silenciosa, aunque tampoco la idealices. El silencio, por sí solo, no convierte a nadie en sabio, inteligente o confiable. Existen personas reservadas con una enorme profundidad y otras que simplemente prefieren hablar poco. Del mismo modo, existen grandes comunicadores que hablan con frecuencia y aportan un enorme valor. El verdadero aprendizaje consiste en dejar de juzgar a las personas únicamente por la cantidad de palabras que utilizan. La próxima vez que entres en una reunión, observes una conversación familiar o conozcas a alguien nuevo, intenta hacer un ejercicio diferente. En lugar de contar cuántas veces habla una persona, observa cuándo decide intervenir, cómo escucha, qué preguntas formula y cómo reaccionan los demás después de escucharla. Es posible que descubras patrones que antes pasaban completamente desapercibidos, porque la conducta revela más que las palabras. El silencio también comunica, y la presencia auténtica rara vez necesita demostrar que existe. Si hay una idea que merece permanecer contigo después de este video, es esta. La influencia no nace de hablar más fuerte, sino de comprender mejor a las personas. Cuando entiendes cómo funciona la atención, cómo interpretamos el comportamiento y cómo nuestras emociones influyen en cada decisión, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Ahora te dejo una pregunta que probablemente seguirá rondando tu mente durante el resto del día. ¿Cuántas personas has subestimado simplemente porque hablaban poco? ¿Y cuántas veces alguien hizo exactamente lo mismo contigo? Si disfrutas comprender cómo funciona realmente la mente humana, la comunicación y los patrones invisibles que influyen en nuestras decisiones, aquí encontrarás nuevos análisis cada semana.